Su señoría, solicito que ordene al testigo o amoneste al testigo para que responda la pregunta. Es que la pregunta no es abierta, es una pregunta cerrada, sí o no, ¿estaba o no estaba? Y el testigo debe responder. Recordemos ese juramento o compromiso que él realiza antes de iniciar el testimonio. También hay testigos argumentativos, como les decía, y son aquellos que entonces se les pregunta algo y empiezan a argumentar, a dar razones, situaciones que ni siquiera se han preguntado. Lo mismo, se solicita al juez que el testigo de forma concreta responda a la pregunta. También hay testigos especiales y a esto hay que ser muy cuidadosos. Pensemos en personas de la tercera edad, una edad ya avanzada, 75, 80 años o más. Obviamente la forma en que se pregunta a ellos debe ser un poco más pausada, un poco más clara, en el entendido de que ya cuando el ser humano llega a estas edades, pues la percepción de las situaciones no es la misma. Entonces hay que darle un trato especial. Artículo 13 de nuestra Constitución, igualdad material. Un trato especial a aquellos que por su condición lo requieren. ¿Listo? También testigos especiales, pensemos en este caso, una mujer víctima de un delito sexual que la fiscalía lleva como testigo y la sienta en el estrado. El fiscal debe ser muy cuidadoso como hacer interrogatorio, pero la defensa aún más en el contrainterrogatorio, por temas de victimización secundaria o revictimización. Hay que tener mucho cuidado en la forma en que se pregunta, en la forma en cómo se aborda. No se trata de que por tema de perspectiva de género no se pueda ejercer el derecho a controvertir ese testimonio. Lo que pasa es que debe hacerse de forma respetuosa, debe hacerse de forma considerada, en el entendido de que esta persona ni siquiera se presume víctima, esta persona ya para el proceso es una víctima. Y conforme al artículo 132, 137 del Código de Procedimiento Penal, pues tiene unos derechos que deben ser respetados. No se trata entonces de no velar por los intereses de nuestro cliente cuando somos defensa, sino de hacerlo de forma adecuada, tener en cuenta los tratados internacionales sobre derechos humanos que Colombia ha ratificado, los mismos relacionados para el tema de evitar, en este caso, prevenir, sancionar y como tal, erradicar la violencia en contra de las mujeres. Entonces sí es una situación que se debe tener presente y que se debe hacer de forma adecuada. Terminando con el tema de las clases de los testigos, les comentaba que las partes pueden hacer objeciones, pueden objetar. Y ustedes se preguntarán, profesor, pero en el juicio oral solamente se objeta en temas cuando se está practicando el testimonio. No. También se puede objetar los alegatos de conclusión. No hemos llegado allá, ya vamos para allá. Se pueden objetar los alegatos de conclusión e inclusive se pueden objetar los alegatos de apertura. Y vamos a mirarlo rápidamente. ¿La fiscalía está obligada a presentar alegatos de apertura? Sí. Su teoría del caso y se compromete a demostrarla para desvirtuar la presunción de inocencia. Pero, lo acabo de decir, todavía se presume la inocencia porque es que la persona no ha sido condenada. Se presume. Disposición constitucional, también instrumentos internacionales y también legal en el artículo 7 de nuestro Estatuto de Procedimiento. Entonces, la forma en que la Fiscalía hace la promesa de que va a demostrar con conocimiento más allá de dudas razonables la responsabilidad penal del acusado, debe tener cuidado a la hora de contar o de realizar este alegato, porque se presume todavía la inocencia y se hacen manifestaciones que son contrarias a esa presunción. Pensemos, el señor Johnny Depp le quitó la vida a su esposa arrojándola por el balcón de la habitación
del hotel, la 1008. Ahí estaría dando por hecho que el señor Johnny Depp lo hizo sin haber realizado todavía un debate probatorio, una práctica de pruebas. Ya lo está dando por hecho. Ante esa manifestación de la Fiscalía en un alegato de apertura, la defensa puede objetar manifestando que a su defendido le asiste el derecho constitucional a la presunción de inocencia y que debe ser tratado como inocente, porque eso nos dice el artículo 7º del Estatuto de Procedimiento. Entonces la Fiscalía no puede hacer esa manifestación de esa manera, debe hacerla. Presuntamente el señor Johnny Depp arrojó a la señora Amber por el balcón de la habitación 1008. Es diferente. Aunque bueno, la palabra presunto desde el punto de vista técnico es dar algo por hecho. Lo cierto es que sería por lo menos medianamente la forma correcta de plantear su alegato de apertura. Vamos entonces a seguir con el tema de las objeciones. Ya dijimos que no solamente se presentan en el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio, sino también en los alegatos de apertura. Pero también se pueden presentar en los alegatos de conclusión. Y son aquellos que se realizan cuando ya termina todo el tema de la práctica probatoria. Ya la Fiscalía llevó todos sus testigos, el tema de las pruebas documentales, los peritos, hizo interrogatorio, la defensa contrainterrogó a cada uno de ellos. Y lo mismo, la defensa llevó sus testigos, los interrogó y la Fiscalía también los contrainterrogó. Y terminó el debate probatorio, se practicaron todas las pruebas decretadas. Ya no quedó nada por practicar, se cumplió con esa finalidad que se había ordenado en un auto en una audiencia preparatoria. ¿Listo? Terminamos esta etapa bonita y apasionante de la práctica de la prueba. Y viene el alegato de conclusión. Si la Fiscalía, que ya el orden, en este caso la esencia del alegato de conclusión es que, oiga su señoría, yo cumplí con mi promesa. Yo le dije a usted que le iba a demostrar la responsabilidad del acusado. Y en el alegato de conclusión dice, su señoría, la Fiscalía logró demostrar, más allá de duda razonable, que el señor tal es responsable penalmente de la conducta tipificada en tal artículo. Está diciendo en su alegato de conclusión que ya cumplió la promesa. Lo que tiene que tener cuidado la Fiscalía y también la defensa es que como en su alegato de conclusión van a aducir temas probatorios, el señor tal, el testigo tal, manifestó esto, esto y esto, lo cual corrobora la teoría de la Fiscalía debido a que las manifestaciones que se hagan en los alegatos de conclusión relacionadas con la práctica probatoria deben ser ciertas. El fiscal o la defensa no puede decir que este testigo dijo esto sin haberlo dicho. No solamente sería algo desleal, sería algo terrible, pero claramente eso configura la objeción que la presenta la contraparte para que el juez decida y efectivamente amoneste en este caso al fiscal o al defensor que en sus alegatos de conclusión está faltando a la verdad diciendo cosas que no sucedieron en la práctica probatoria, situaciones que no se presentaron. ¿Pasa? Lamentablemente sí. Son muy pocos los casos, pero pasa. Es cuando ustedes deben estar muy pendientes de lo que está diciendo la contraparte en esos alegatos de conclusión. A veces pueden ser extensos, pero no podemos estar distraídos o pensando, no, ¿yo qué voy a decir en mi alegato? Y ni siquiera escucho lo que está diciendo la contraparte. No podemos hacer eso, porque por medio están los derechos de nuestro defendido. Si es el caso de la defensa. Y si es el caso de la Fiscalía, pues venga, la Fiscalía tiene una labor muy importante conforme al artículo 250 de la Constitución. O sea, quien ejerce esa acción penal. Yendo un poco más allá, representa también de cierta manera el ius puniendi como facultad que tiene el Estado, como esa potestad para castigar. Entonces,
Hay que estar muy pendientes de los alegatos de conclusión también, y si se presenta una situación como eso, inmediatamente se puede objetar. Entonces ya vimos que las objeciones no solamente se dan en el tema interrogatorio y contrainterrogatorio, sino también en alegatos de apertura y en alegatos de conclusión. Listo. Revisando en qué escenario se puede dar las objeciones, pues vamos a también analizar directamente lo que tiene que ver con el interrogatorio y contrainterrogatorio. Ustedes han visto en las películas, estas películas de Hollywood, como frente a algunas preguntas realizadas, ya sea por la fiscalía o por la defensa, la contraparte dice: objeción, su señoría, y manifiesta. Su relación con mi clienta es totalmente platónica. ¡No! Su relación con mi clienta no es cielos. Pillo, 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 pillo. Nunca hicieron el... Ustedes nunca... Señor Reed. Fornicaban cada vez que se veían, ¿cierto? ¿Cierto? Yo... ¡Mentiroso! Está confundiendo al testigo. Es su testigo. La atacó, la sedujo, la convenció de hacerlo. La rellenó como a un pavo de Navidad. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Le saqué los sesos ya! ¿Está contento? Listo, estábamos con las preguntas entonces que no se deben hacer o que las mismas podrían generar una objeción. Seguimos. Pensemos entonces que también está la pregunta capciosa, y es aquella pregunta que en sí mismo lleva una trampa, con la intención de confundir al testigo. Si ustedes evidencian ese tipo de preguntas, inmediatamente la objetan. Otro tipo de pregunta, y que se da mucho, y esta es muy importante que estén muy pendientes, la pregunta sugestiva. ¿Cuál es esa? Donde, pensemos, la parte fiscalía o defensa en la misma pregunta le está dando la respuesta al testigo. Señor testigo, cuando usted llegó al lugar de los hechos y vio las copas rotas y los muebles desordenados, ¿usted qué pensó? ¿Qué hizo? Usted le está indicando que en ese lugar ya se encontraban las copas y los muebles en cierta posición. Y estamos hablando de un caso en una habitación del hotel donde aparentemente se presenta una discusión, se rompen copas, se voltean los muebles, se desorganizan los libros, pero la pregunta que le está haciendo, en este caso el fiscal, ya le está induciendo una respuesta. Claramente es una pregunta sugestiva y debe ser objetada. O aquellas preguntas que son de temas muy técnicos y que el testigo no cumple ese perfil. Preguntas dirigidas a determinar cosas que son claramente situaciones que el testigo no puede determinar. Por ejemplo, señor testigo, una vez usted ingresa a la habitación y se dirige al balcón y ve a la señora Amber en la acera, ¿cuántos metros de distancia hay del balcón a la acera? Pues, o sea, el testigo no tiene por qué tener esa información porque no es un testigo técnico, simplemente es un empleado del hotel. Podría en este caso también objetarse esa pregunta porque no cumple con los requisitos para tal fin. No podemos exigirle a una persona que no tiene esos conocimientos que determine esa situación. Por ejemplo, señor, lo mismo, un empleado del hotel. Señor tal, cuando usted ve al señor Johnny Depp en la habitación, después de que la señora Amber cae por el balcón, ¿considera usted que el señor Johnny Depp se encontraba en un estado mental alterado? Objeción, su señoría. El testigo no es psicólogo, el testigo no tiene estudios de medicina, no es psiquiatra para determinar si el estado mental del señor Johnny Depp estaba alterado o no. Por ejemplo, serían simplemente ejemplos básicos de lo que son este tipo de preguntas y como tal el daño que podrían hacer en el testimonio que se está llevando a cabo. Hay que estar muy pendientes, muy pendientes. Ustedes deben preparar con antelación el cuestionario que van a hacer a sus testigos y también a medida que la contraparte esté interrogando a los suyos, usted ir tomando nota
de las manifestaciones que usted considere son dañinas a su teoría del caso, o inclusive de aquellas que podrían ser favorables, y hacer hincapié en las mismas en el contrainterrogatorio. Pero usted no puede estar que el fiscal interrogando y usted pensando en las preguntas que le va a hacer a sus testigos porque resulta que nunca las preparó. Podría perder una oportunidad única de desvirtuar la teoría de la fiscalía y reforzar su teoría. Entonces la invitación es a prepararnos. Esto no se puede dejar para un día antes, esto hay que prepararlo con mucha antelación. Desde que tenemos el tema del descubrimiento probatorio de la fiscalía por allá en la audiencia de formulación de acusación con el respectivo escrito, ya tenemos que estar empezando a preparar todo lo que se va a dar porque ya conocemos los testigos. Sí, puede que en el tema de la preparatoria algunos de ellos no sean decretados, pero lo cierto es que desde ya tenemos que empezar a prepararnos. Y mucho más cuando ya en la preparatoria, mediante el auto que profiere el juez de conocimiento, conocemos cuáles son las pruebas decretadas para cada una de las partes. Ahí no hay excusa, ya sabemos qué pruebas se van a practicar. Debemos preparar nuestra estrategia desde el punto de vista del interrogatorio a nuestros testigos y del contrainterrogatorio a los testigos de la contraparte. Bueno, y pensemos entonces que también, y vamos a abordarlo de forma rápida por cuestión de tiempo, existen pruebas documentales. No sé, pensemos en el tema de este caso que venimos manejando, de esta situación que se presenta en esa habitación del hotel, donde esta pareja se reúne para celebrar su aniversario. Pues ella llega con una hora de antelación al señor Johnny Depp. 7 de la noche llega ella, se registra a esa hora y Johnny Depp lo hace a las 8. Y la situación de la caída por el balcón se presenta a las 8:15. Claramente queda un registro de esos ingresos, tanto de la señora como del señor. 7 de la noche, Amber. 8 de la noche, Johnny. Ese registro, pues seguramente se maneja en un documento. ¿Y cómo nosotros hacemos para llevar ese documento a juicio? Para que ese documento pueda, o sobre él se pueda ejercer la contradicción como derecho fundamental, en este caso la defensa. Sencillo, se hace a través de un testigo de acreditación. Un testigo que nos va a acreditar ese documento. Señor Simpson, su hijo asegura que usted parece no controlar sus emociones. ¿Cómo te atreves? Ay, perdón, jueza. Es un ligero lapsus en mi comportamiento normalmente calmado. ¿Quieren leer, por favor, lo dicho anteriormente? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve? Un testigo que nos va a acreditar este documento. En este caso podría ser la recepcionista, quien es la encargada entonces de llevar este check-in, y este documento que la fiscalía logró se decretara como prueba documental, pues se acredita a través del testimonio de esta recepcionista, donde ella manifiesta que efectivamente ese es el registro que ese día se llevó, donde aparece que la señora Amber ingresó a las 7, que el señor Johnny ingresó a las 8. Y ese testimonio brindado por este testigo de acreditación, la recepcionista, también va a ser contrainterrogado por la defensa. Puede hacerlo. Y acá es importante recordar, no es obligatorio. Si la contraparte quiere contrainterrogar, lo hace, pero si considera de que yo veo que ese testigo está muy fuerte, muy sólido, no tengo cómo atacarlo, de pronto al atacarlo lo que hago es que le doy más solidez, pues como contraparte mejor no contrainterrogo. No porque me va a hacer daño, es demasiado sólido, no le voy a dar más fuerza. Entonces puedo, en este caso, no ejercer ese contrainterrogatorio. Y eso no quiere decir que esté haciendo las cosas mal. Por el contrario, estoy desde el punto de vista de la estrategia defensiva tomando una decisión acertada. Eso podría pasar. Eso respecto a lo que tiene que ver con el tema de la prueba documental, el tema de los peritos. Pues pensemos, por ejemplo, en este caso medicina legal, la persona encargada de hacer todo el tema de la necropsia, también la fiscalía lo lleva para que esta persona, precisamente como hay un informe
de necropsia pueda explicar cómo realizó el procedimiento y lo que evidenció en el cuerpo de la occisa, en este caso, pues de que la muerte al parecer es producto de una caída de altura, porque las fracturas, las lesiones son propias de ese tipo de caídas, y así podría serlo. Tenemos entonces como tal, de una forma somera, lo que es prueba testimonial, documental y también el tema de los peritos. Hay un punto importante que debemos abordar acá de forma rápida, que es la prueba de referencia, entendida como aquella que se practica por fuera del juicio oral, y se da mucho en los delitos sexuales en contra de menores, donde aquel menor pues brinda una entrevista y por temas de victimización secundaria, ese menor no es llevado a juicio y se permite desde el punto de vista legal y también jurisprudencial que esa entrevista ingrese al juicio como prueba de referencia. ¿Qué quiere decir? Que ese documento va a estar tenido como una prueba, pero que el tema de la contradicción por parte de la defensa se va a ver bastante limitado. Bastante limitado. Es un tema complejo, sin embargo son situaciones que se dan también en el juicio. La prueba de referencia, recordemos que debe ser solicitada por la fiscalía, en este caso en la audiencia preparatoria, y debe ser decretada por el juez. Otra situación que se puede dar es la prueba sobreviniente. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es eso de una prueba sobreviniente? Como su nombre lo dice, es aquella que aparece después de la audiencia preparatoria y antes o en el transcurso del juicio oral. No se tenía conocimiento, por ejemplo, un testigo que no sabía que existía una persona que estaba escondida por temor, pero resulta que apareció ya después de la audiencia preparatoria, ya se habían decretado pruebas. Estamos a puertas de un juicio oral y aparece esta persona y la fiscalía dice: su señoría, es que mire, esta es una prueba sobreviniente, pero además ese testimonio es fundamental. Eso es muy importante, debe ser fundamental para la narración de los hechos, para llevar al convencimiento al juez. El juez analiza, evalúa y por un tema claramente de igualdad de armas, por un tema del derecho a la contradicción que tiene la defensa y también a no ser sorprendida, pues el juez dice: venga, realmente considero que sí es fundamental el testimonio y que no se presentó o no se solicitó en el escrito de acusación, posteriormente en la audiencia preparatoria, porque la fiscalía no tenía conocimiento de su existencia, no sabía la existencia de testigo, apareció, sobrevino, prueba sobreviniente. ¿Cómo puede que el juez diga no? Para mí realmente no es relevante, y respetando el derecho a la contradicción de la defensa, al debido proceso, igualdad de armas, pues no lo voy a decretar. Eso es otra situación que se puede dar. Después de esto, pensemos en que se termina la práctica de pruebas. Terminamos. Práctica de pruebas con todas estas variables que hablamos, pues de forma sucinta, porque realmente se requeriría mucho tiempo para estudiar de forma detallada cada una. Terminamos entonces. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué pasa? Pues miren que hay una norma muy interesante, muy interesante, que está en el artículo 442 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906/2004, y se llama, en este caso, la absolución perentoria. Petición de absolución perentoria. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué es eso? ¿Absolución perentoria? Absolución perentoria. ¿Y qué es eso? Bueno, la absolución perentoria nos indica que una vez realizado el debate probatorio, toda esta práctica de pruebas decretadas, tanto la fiscalía como la defensa pueden solicitar la absolución, porque después de todo este debate probatorio, oiga, se logra determinar que esa conducta es atípica. ¿Y qué es atípica? Pues que no encuadra con el tipo penal, en este caso establecido por el legislador en la Ley 599 del 2000, y que
fue el que utilizó la fiscalía para todo el tema. Pensemos en principio imputación, luego acusación y pues ya para la situación de la teoría del caso. Entonces, si la conducta es atípica, después de toda esta práctica de pruebas se logra determinar que efectivamente no encuadra en el tipo penal, tanto la fiscalía como la defensa pueden solicitar esa solución perentoria. ¿Qué hace el juez? Revisa los argumentos expuestos por la parte, generalmente puede ser la defensa, la fiscalía pues no es que no lo haga. Creyeron que la última oportunidad que tiene la fiscalía, si dice, realmente creo que nos equivocamos, por acá no era el camino, esa persona no tiene nada que ver. Al practicar todas estas pruebas nos dimos cuenta de que no, o sea, no vamos a poder demostrar conocimiento más allá de duda razonable como último estándar probatorio conforme al artículo 381. Entonces, si no podemos demostrarlo, solicitamos a solución perentoria. Es una herramienta que tiene la fiscalía, esa última carta, para evitar pues en este caso seguir con unos alegatos de conclusión y un sentido del fallo que seguramente va a ser absolutorio. Entonces es una carta que la fiscalía se puede jugar para quedar bien y decir, mire, conforme a la lealtad procesal vemos que es atípica y solicito esta absolución perentoria. También lo puede hacer la defensa. El juez evalúa, revisa, si hay argumentos, inmediatamente pues profiere sentencia absolutoria. Si no los hay, dice, no señores, considero de que no, acá no hay los elementos para hablar de atipicidad, por lo tanto, nos vamos con los alegatos de conclusión. Alegatos de conclusión. Y aquí ya tanto la fiscalía como la defensa sí deben realizar los alegatos de conclusión. Deben hacerlo, se van a referir pues en lo que le corresponde a cada uno, condena, solución, conforme a lo practicado en el juicio oral, en el sentido probatorio, e indicando por qué la fiscalía, en este caso el juez debe condenar o la defensa por qué debe absolver. También en este caso la representación de víctimas, o la víctima puede hacerlo a través de su representante, también puede hacer alegatos de conclusión, en el entendido que van a estar del lado de la fiscalía y seguramente van a solicitar condena. También lo puede hacer el Ministerio Público en su rol de ser un representante de la sociedad. Y ya, una vez terminados los alegatos de conclusión, pues el juez procede con el sentido del fallo. Generalmente se puede tomar unas horas para revisar todo el tema del debate, aplicar la valoración probatoria a través de la sana crítica, recordemos, principios lógicos, conocimientos científicos y reglas de la experiencia. Unidad probatoria, revisa todo lo practicado y a partir de ahí determina si se logró cumplir con el tercer estándar probatorio. Conocimiento más allá de duda razonable de que esta persona que está siendo procesada es el autor de la conducta punible por el cual se acusó. Y si es así, pues su sentido de fallo será condenatorio. Si considera de que no se cumplió con ese tercer estándar probatorio, pues debe absolver. Recuerda lo que dijimos, si la fiscalía no logra demostrar su teoría del caso, el juez está en la obligación de absolver. Indubio pro reo, presunción de inocencia, constitución política, tratados internacionales, derecho fundamental a la libertad, entre otros. Sentido del fallo. Entonces, en este caso, el juez lo que hace, también dependiendo, cuando son casos muy complejos, donde hay demasiados medios de conocimiento, donde se practicaron cantidad de pruebas, pues el juez se puede tomar un tiempo para anunciar el sentido del fallo. Y una vez pues se anuncia ese sentido del fallo, debe ser o es inamovible. Y recordemos que se debe aplicar el principio de congruencia, o sea, se debe condenar por lo que se acusó. Acá no le pueden agregar delitos nuevos. No, señor, si usted lo acusó por esto, lo condena por esto. Principio de congruencia. Debe ser así. No le pueden agregar, perjudicando en este caso al procesado, nuevas conductas que ni siquiera la fiscalía consideró que se habían configurado. Si es absolutorio, pues inmediatamente, si la persona está privada de libertad, se ordena su libertad. Y pues si no lo está, pues en el entendido que fue procesado en libertad, pues en este caso pues se entiende de que
esta persona ya está suelta como tal, ha terminado el proceso, sí, contra esa decisión proceden los recursos de ley, en este caso especialmente el recurso de apelación, el cual revisa el superior jerárquico. Y después de esto, pues ya una vez se establezca el sentido del fallo, condenatorio o absolutorio, el juez fija fecha para la audiencia. Está el porqué. Y no se trata solamente de un tema de películas. En la realidad funciona así. Pero para que ustedes puedan objetar, primero deben hacerlo con fundamento. Nunca vayan a incurrir en esa práctica desleal de objetar una pregunta simplemente porque ven que su testigo va mal. Su testigo no va bien con ese, pensemos, contrainterrogatorio, entonces objeto por objetar. No, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Solamente lo hacen como para sacar de concentración a quien está contrainterrogando y darle un respiro al testigo. No, eso es deslealtad, eso no se hace, eso está prohibido. Pero vamos a hacerlo y revisarlo desde el punto técnico, cómo se aborda, cómo se hace, y no es complejo. Para poder entender cómo objetamos, hay que en este caso revisar cuáles son las preguntas que están prohibidas. Preguntas prohibidas. Que cualquiera de las partes, en interrogatorio directo o en contrainterrogatorio, puede realizar. Y pensemos, la primera de ellas, preguntas inconducentes. O sea, preguntas como tal que realiza una de las partes y que la misma no cumple con temas de conducencia, con idoneidad legal para demostrar algo. Ese tipo de preguntas pues son inconducentes y al serlo pues se pueden objetar y se le indica: su señoría, esta pregunta es inconducente porque es que esa no es la forma de mostrar lo que en este caso la contraparte busca. Ese sería un tipo de preguntas. Y para eso pues los invito a revisar con profundidad ese criterio probatorio de la conducencia para entenderlo un poco mejor. Pregunta impertinente. Como su nombre lo dice, es aquella pregunta que no cumple con requisitos de pertinencia, o sea, que no está relacionada con los hechos, los cuales se pretenden en este caso demostrar por la parte. Al ser impertinente, pues sería un desgaste innecesario y por lo tanto, en este caso la contraparte solicita o objeta esta pregunta y pues el juez revisa si efectivamente es impertinente y puede dar la razón. Pregunta superflua o inútil. Lo mismo, preguntas que no tienen sentido, preguntas que realmente no llevan a nada, pues se pueden objetar. Hay otras preguntas también, y son aquellas preguntas repetidas. Ya el testigo manifestó que se encontraba en el lugar de los hechos. Y pensemos, la fiscalía vuelve y le pregunta. Puede que no sea idéntica la pregunta, pero sí la final es la misma. Pensemos. ¿Usted, señor, se encontraba en el lugar de los hechos? Sí, señor fiscal. Señor, ese día, entre las tales horas y las tales horas, ¿usted dónde se encontraba? Señor, en el hotel. Señor testigo, ¿el hotel es el lugar de los hechos? Hay claramente una pregunta repetida y se podría objetar. A veces de pronto el juez considera que no lo es. Y ya una vez anunciado el sentido del fallo condenatorio o absolutorio, el juez fija fecha para la audiencia de individualización de la pena que está consagrada en el artículo 447 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Grosso modo, son los aspectos que se presentan o que se deben tener en cuenta en la audiencia de juicio oral. Miramos algunas de sus características, miramos la dinámica de la misma, el trámite que se da. Es un tema bastante amplio, hay bastantes
cosas adicionales que estudiar a profundidad, pero con esto que abordamos de forma sucinta podemos establecer unos parámetros los cuales se deben tener en cuenta para un ejercicio apropiado a realizar en este estadio procesal. Como siempre, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.